Gracias a los asistentes, por supuesto, y por permitir, bueno, pues la oportunidad de acercarnos a un mundo como es el mundo de la radioterapia de última generación para el control del dolor. Muchas veces es una herramienta imprescindible, y no solo, como veremos aquí, para el dolor oncológico, sino también para el dolor no oncológico. Hablaremos un poquito de la radioterapia muy brevemente, para que conozcáis también las técnicas, que nombres a veces suenan un poco extraños, pero que seguro que todos hemos tenido cerca algún paciente, algún familiar o alguien que se ha sometido a algún tipo de estas nuevas técnicas de radioterapia de última generación, y veríamos cuáles son las indicaciones, tanto para dolor oncológico como para dolor no oncológico, que yo creo que especialistas como están aquí y gente del público en general deben de tener conocimiento de estas técnicas. La radioterapia actúa, es relativamente conocido, que lo que hace es destruir el ADN de la célula tumoral, impidiendo por tanto su reproducción y llevando a que ese tumor vaya disminuyendo de tamaño, o en su caso la lesión que sea, que a veces son tumores benignos, como veremos más adelante. Pero la evolución de la especialidad es tremenda, porque bueno, pues la cirugía lleva siglos. Algunas otras especialidades médicas tienen largos años de conocimiento, pero la radioterapia en cuestión de 100 años ha experimentado, y probablemente mucho más en los últimos 20, unos avances tecnológicos tremendos. Fijaros estas imágenes de las antiguas máquinas de radiación y contrastamos con lo que ha ocurrido en los últimos 20-30 años, ¿no? Empezamos a utilizar la radiografía simple para localizar los tumores, aunque resultaba muy complicado el poder tratarlos de esta forma. Y utilizando armas de diagnóstico como es el escáner, hicimos un avance muy importante, porque estas radiografías, aunque nos permitían ver lesiones pues como un hueso afectado por una metástasis o algunas cuando teníamos que hacer una irradiación cerebral, era insuficiente para poder conseguir precisión, que es absolutamente necesaria para llevar a cabo la radioterapia. Llegó el escáner, y el escáner ya nos permitía ver en 3D e incluso en 4D el tumor y la situación de las estructuras en el paciente, ¿no? Esto sería el vídeo casi nunca funciona, pero es una radioterapia en 4 dimensiones. Localizamos el tumor y adaptamos la radioterapia a los movimientos respiratorios, para que sea más precisa, para que ataque a la lesión solo en un momento del ciclo respiratorio. Con todo esto, tenemos unas técnicas que han llegado y que están a nuestro alcance, que no es ningún futuro, sino que es el presente, que son pues algunas de ellas la tomoterapia, el CyberKnife, ahora veremos un poquito lo que es la radiocirugía, sobre todo centrada en el sistema nervioso central, la radiocirugía extracraneal llamada SBRT o la protonterapia. ¿Qué aplicación tiene esto? ¿Cómo podemos tratar el dolor en estos pacientes? Bueno, gracias a la delimitación de haces. Fijaros, la tomoterapia sería un escáner integrado en lo que sería un acelerador lineal. Sería una mezcla de las dos cosas y conseguimos altísima precisión y delimitación de estructuras. La clave de la radioterapia desde el principio es intentar la máxima dosis en la estructura elegida con la mínima dosis a las estructuras adyacentes. Contamos con técnicas como pueda ser el CyberKnife. Simplemente es un pequeño acelerador lineal montado sobre la estructura de un robot como los que se utilizan en las cadenas de montajes de los automóviles, y este permite el movimiento en 360 grados del espacio y poder atacar estructuras muy pequeñas con altísima precisión y muchas veces utilizando haces de radiación muy finos y utilizando cientos de puntos de entrada. Veremos luego la indicación de esto. Por supuesto, la radiocirugía hoy se hace ya sin arco, con máscaras especiales, pero permite que lesiones que están muy profundas en el cerebro, que están afectando a ese cráneo o que tienen sobre todo cerca estructuras vitales, puedan ser tratadas con precisión. Estaríamos hablando de tumores malignos, por supuesto metástasis, pero también tumores benignos, como luego veremos en algún caso. O bien esa misma aplicación de la radiocirugía, pero a nivel extracraneal. Fijaros que esto es la delimitación de dosis, teniendo el 100% de la dosis en esto, y cómo existe un altísimo gradiente. Quiere decir, en las estructuras que están cercanas, la radiación cae de golpe, permitiendo que lo que llega a las estructuras, como puede ser aquí, pues tratando una zona sacra, pues el intestino, la vejiga, el recto, por supuesto, prácticamente no reciben dosis de radiación.
Estos son lesiones hepáticas tratadas o una lesión ahí a nivel de la faringe. Y por último, de las técnicas que están instaurándose, ya están en Estados Unidos, en algunos sitios de Europa, y estamos empezando a recibir en España la técnica de protonterapia. ¿Por qué es más eficaz? Fijaros la distribución de una de radiación con técnicas más o menos convencionales, en las cuales, aunque tratamos esta lesión profunda, existe una radiación dispersa que afecta a otras estructuras que no queremos tratar. Y sin embargo, con los protones conseguimos, bueno, son aspectos físicos un tanto complejos, pero conseguimos que la radiación quede localizada prácticamente en el punto donde queremos. La terapia de protones es novedosa, hay pocos centros en el mundo, pero muy pronto se irá instaurando en los centros. Por lo tanto, no existen lesiones que ahora mismo, digamos, cuando yo llegué a radioterapia hace 25 años, había puntos del organismo donde era muy difícil tratar porque eran sitios profundos, porque no podíamos verlos bien. Ahora tenemos técnicas que nos permiten tratar cualquier lesión prácticamente en cualquier localización. Veréis cuáles son las principales indicaciones en el tratamiento del dolor de esta radioterapia de nueva generación. Por supuesto, los tumores, muchos, pero especialmente aquellas metástasis, cuando el tumor se escapa pues, a una víscera o al hueso y produce un dolor importante y el paciente está en una situación delicada, ya ha recibido radiación, no puede ser intervenido y tiene un dolor importante, o bien recidivas de un tumor donde ya previamente estaba y no podemos poner una radioterapia convencional, o no puede ser intervenido porque está profundo, ahora veremos algunos ejemplos. Pero sin embargo surge de repente la sorpresa de que muchas patologías benignas puedan ser tratadas con este tipo de técnicas, como puedan ser tumores benignos del sistema nervioso central, como son los neurinomas del acústico, tumores benignos de las vainas nerviosas, como son los esvanomas, y malformaciones arteriovenosas del sistema nervioso central, que no son más, que ahora lo veremos, que agrupaciones, pelotones vasculares que producen cefalea y trastornos neurológicos. Entrando en las metástasis óseas, en la patología tumoral, pues fijaros la delimitación tan perfecta que hacen la técnica de CyberKnife, que es una de las que yo os había planteado, para tratar solo el cuerpo de una vértebra sin que prácticamente llegue dosis a la médula, que es un órgano de riesgo, y pudiendo, por tanto, aumentar la dosis a este nivel de forma importante y consiguiendo muchas veces el control de la lesión metastásica. Puede ser, por ejemplo, un cáncer de mama como este, que tenga muy poca afectación metastásica y que queramos dar justo en esa metástasis una dosis muy alta, sin tocar la médula, que era lo que siempre nos limitaba la dosis. Pues podríamos llegar a una dosis de 40 o 50 grays en esta zona, permitiendo incluso el control del dolor y de la metástasis en sí durante largos periodos de tiempo. O en metástasis viscerales, que antes eran muy inaccesibles o que sí eran accesibles, existían estructuras de riesgo alrededor, pues como por ejemplo aquí, esta es una metástasis en el riñón de un cáncer de pulmón, muy dolorosa y que tiene todo el intestino alrededor, la médula, el otro riñón, y con las técnicas convencionales pues nos costaba encontrar una delimitación que no dañase estas estructuras de alrededor. Fijaros como aquí damos el 100% de la dosis y esta dosis azul es solo el 10%, que son dosis que son prácticamente, no dañan ninguna estructura, pueden producir un poco de inflamación, pero el 100% de la dosis la estamos centrando justo en la metástasis donde queríamos. Estos esquemas los veréis también, por ejemplo, en una recidiva tumoral inaccesible como esta. Cáncer de páncreas recidivado después de cirugía no resecable que produce por atrapamiento de los plexos nerviosos. Sabéis que el cáncer de páncreas tiene un dolor muy importante, incluso del desdiagnóstico. En este caso era una recidiva irresecable y esta infiltración de plexos nerviosos producía un dolor incoercible, no controlable mediante ninguna otra técnica y gracias a la tomoterapia en este caso, fijaros que voy intercalando radiocirugía, CyberKnife, tomoterapia, SBRT, para que veáis que todas ellas son útiles, cada una sentando la indicación adecuada y delimitando perfectamente el tumor, pudiendo ser tratado de esta forma. Ventaja de la radioterapia como arma para el tratamiento del dolor frente a otras, que es citorreductora. Por mucha anestesia o analgesia por vía oral o que hagamos sobre una lesión de este tipo, no tocamos el tumor ni reducimos una sola célula, podríamos poner todos los gramos de morfina que quisiéramos. Sin embargo, la radioterapia actúa a dosis medianas o altas sobre esta zona, reduciendo, fibrosando y parando el tumor en esa localización. Fijaros aquí, por ejemplo, esta es una técnica, lo que os decía antes, protonterapia. Esto para un radioterapeuta, a pesar de que tiene cierta cola,
Esta cola no llega a ser más de un 20-30% de dosis y esto un 5%, y conseguimos, esto está un poco cortado aquí, pero es la base de cráneo y es una infiltración tumoral en base de cráneo que, como sabéis, atrapa las raíces nerviosas de esa zona y produce unos dolores que son terribles para el paciente. Y cuando nos vamos a patología benigna, fijaros de nuevo la conformación. En este caso, un tumor benigno, este es el oído, oído externo, oído medio, y en el oído interno crece un tipo de tumor que se llama neurinoma del acústico, del nervio acústico, que produce sintomatología de mareos, vértigo y cefaleas muy importantes. Esto es muy difícil de resecar, en ocasiones prácticamente imposible, y gracias a las técnicas de conformación avanzadas de radioterapia nos permite dar una dosis muy alta aquí y, como veis, con un resultado pues, disminuyendo más de un 80% el tamaño de la lesión y permitiendo que se fibrose, sobre todo que se fibrose y no vuelva a crecer. Otra patología benigna tratada, perdón, esto no es neurinoma sino esvanoma, es un tumor de la raíz nerviosa y aquí a nivel de las vértebras cervicales, que no es accesible a cirugía y que, sin embargo, gracias a la técnica de CyberKnife, como veis aquí, cientos de haces milimétricos entrando a depositar la dosis en este punto, atacándolo desde 360 grados, y conseguimos dar una dosis muy alta, controlando un tipo de dolor encima que es con un componente neuropático muy importante porque es una tumoración benigna de la vaina nerviosa. Las malformaciones arteriovenosas, tengo varios conocidos tratados, son agrupaciones vasculares, se detectan mediante arteriografías, como veis aquí, producen cefaleas importantes y el riesgo es que la rotura de una malformación arteriovenosa puede producir un ictus hemorrágico, una hemiplegia o un trastorno severo neurológico. La radiación, una vez realizado la planificación, veis cómo se centra exclusivamente mediante radiocirugía. Además, lleva un proceso de planificación técnicamente algo complejo, pero luego pueden tratarse incluso en una sola sesión. No hace falta dar ni 5, 10 o 20 como damos en otros tumores. Para patología benigna de este tipo, dependiendo del tamaño, con una sola sesión concentrada a dosis de 20 y 18, 20 grays, puede conseguir la fibrosis completa de la malformación arteriovenosa. Y por último, hemangiomas vertebrales son tumores benignos de las vértebras que pueden producir dolor muy importante, colapso vertebral y que, bueno, pues en ocasiones pueden ser tratados mediante técnicas intervencionistas, cementando la lesión tumoral, pero muchas veces, la lesión, bueno, es un tumor benigno el hemangioma, pero muchas veces las técnicas de radioterapia conformada y a dosis no muy altas nos permiten tratar este tipo de lesiones. Son lesiones que tienen un dolor crónico, el paciente puede estar, o la paciente, que muchas veces son mujeres, arrastrando ese dolor por esta patología como son los hemangiomas vertebrales. Por lo tanto, las nuevas técnicas de radioterapia han conseguido que lleguemos al gold estándar de la radiación, que es máxima dosis en el lecho, allá donde queremos depositar la radiación, con el mínimo efecto secundario o la mínima dosis a los tejidos adyacentes. Es una auténtica revolución para el tratamiento de algunas patologías dolorosas. Por supuesto, muy individualizadas las indicaciones, ya que aunque son técnicas muy seguras, tienen que pasar un proceso de planificación física, técnica y después la conformación por parte, colaboramos muchas veces con los propios radiólogos para delimitar bien las lesiones y técnicas que están disponibles en nuestro medio más cercano. Cualquier servicio de radioterapia tendrá que tener un acelerador lineal dotado de radiocirugía, pero la gran mayoría de hoy en día tienen esta posibilidad y por lo tanto consideramos que es un arma muy apropiada, muy eficaz y muy necesaria en el tratamiento de este tipo de lesiones, como veis, lesiones muchas veces tumorales, agresivas, dolorosas y otras veces lesiones benignas y inaccesibles a cirugía, pero que necesitan el control del dolor. Sale cortado de Luca, nuestro gran hospital, nuestra maravillosa Asturias, y ese arma tan poderoso que llevamos debajo del brazo, que es la radioterapia, puesta al servicio del paciente para el control del dolor. Muchas gracias.